Buen día, hermanos, ¿qué tal? Vamos a hacer una pequeña serie muy importante y que sea de bendición para la iglesia. Hay un dicho muy popular que dice que un diagnóstico correcto es fundamental antes de dar la receta correcta. Quiero que piensen detenidamente, porque es imposible que un médico te pueda dar una receta apropiada sin antes hacer un correcto, un certero diagnóstico. Eso es obvio. Pero esta verdad es aplicable a muchas áreas de la vida. Y es precisamente tomando esta verdad que nosotros queremos empezar un estudio doctrinal básico, no apologético, sino pastoral, de lo que son las doctrinas de la gracia. Y mi hermano, no es nuestra intención aquí enfrente causar polémica, no queremos tener el ánimo, ni transmitir el ánimo de pelear, sino mucho más bien que podamos adorar a Dios como hemos cantado este precioso himno recién. Hay muchas cosas que no podemos dar respuesta, pero lo que sí podemos dar respuesta de corazón, como decíamos allí, es que Cristo pagó nuestra deuda, que lo que la Escritura enseña, podemos decir amén, y traer convicciones profundas. El problema muchas veces es que a la hora de hacer un diagnóstico, se precisan de ciertos instrumentos. O sea, ¿cómo es que un doctor hace un diagnóstico? No es que te mira ahí, por tu cara veo que tenés dengue. O sea, no es así. Funciona específicamente con pruebas de sangre, presión, etc. Hay instrumentos. ¿Cuál es el instrumento apropiado, escuchen hermanos, para hacer un diagnóstico apropiado del alma humana? Y es precisamente el punto en el cual la sociedad sabe que algo no está bien en el ser humano. Todos dicen hay algo que está mal con la humanidad. Los psicólogos tienen una opinión. La sociedad incrédula forma una opinión acerca de que al hombre le falta más autoestima, le falta más cariño propio, más motivación, etcétera, etcétera. Pero la Escritura, hermanos queridos, es, por así decir, la única fuente de verdad, el único instrumento apropiado para quirúrgicamente mostrarnos a nosotros el diagnóstico certero del alma humana. ¿Por qué el hombre está como está y cómo es que está? Queremos responder la pregunta, ¿cómo es que estamos delante de Dios? De entrada queremos decir que como iglesia nosotros creemos que la salvación es un don de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Es por gracia, por medio de la fe, no es por obras para que nadie se gloríe. Escuchen muy bien eso. La salvación no es por obras para que nadie se enorgullezca. Porque en la salvación hay una cierta cantidad de gloria que Dios recibe. Escuchen muy bien eso. En la salvación Dios es glorificado. Si el hombre recibe 50% de la gloria, ya Dios no recibe el 100%. Si el hombre recibe 1% de gloria, ya Dios no recibe el 100%. ¿Entendemos eso? Porque por eso es que la salvación es 100% obra de Dios. La salvación no es por obras. Por eso es que entender la primera doctrina de las 5 que hay de las doctrinas de la gracia es fundamental. Esta serie tiene 5 grandes verdades. No quiero entrar, hermanos, de verdad no quiero entrar en la cuestión histórica, porque tengo un gran material que cubrir. Tenemos que pasearnos mucho por el Evangelio de Juan, ver versículos. Así que voy a saltarme la cuestión histórica, por lo menos hoy. Hay hermanos que van a seguir predicando las siguientes verdades. Hay 5 verdades. La primera de ellas es la depravación total o la depravación absoluta, que es el hombre es totalmente depravado por el pecado. Esa es la primera gran verdad. Y aunque sea obvio, nosotros decimos, sí, está bien, el hombre es pecador, estamos de acuerdo. Y hay muchas personas dentro del mundo evangélico que piensan esto. Lo cierto es que en la práctica, al estudiar muchos pasajes, no están de acuerdo.
siguen pensando o manteniendo consciente o inconscientemente la idea de que el hombre alguito, tiene que ver en la salvación. No puede ser que Dios lo haga todo, no puede ser que el hombre no participe, él tiene que creer, el hombre cree, así que si él no cree no es salvo. Dios le eligió porque Dios vio de antemano que él iba a creer. Y así es como que van acomodando. Y son hermanos nuestros. Les amamos, pero discrepamos en este gran punto. Por eso es muy importante, escuchen muy bien, establecer de antemano un diagnóstico apropiado utilizando las Escrituras para demostrar cómo es que el hombre está dañado por el pecado. Digan lo que digan, o cualquier estudioso, erudito, no importa, el hombre está totalmente inhabilitado por el pecado desde la caída. Nosotros somos orgullosos, hermanos, y nuestro orgullo inconscientemente nos lleva a querer tener un poquito de gloria. Esa gloria no nos corresponde, porque es gloria de Dios. La Biblia habla muy fuerte acerca de eso, que si nosotros tomamos algo que no nos corresponde, le estamos robando a Dios parte de su gloria. Hermano, voy a hacer una pequeña introducción y voy a dar algunos términos nuevos, pero son útiles, en serio son muy útiles, que te pueden ayudar. Así que no se asusten, voy a explicar esto, porque al estudiar el tema de la salvación, debemos tener en claro que hay verdades, tenemos que identificar dentro de la doctrina de la salvación si es que son verdades monergistas o si son verdades sinergistas. ¿Qué es esto? Monergista viene del griego mono y energía, monergista que significa energía es obra, trabajo, y mono significa solo, o sea, si uno solo participa. El monergismo es si uno solo participa. La palabra sinergista, sin embargo, energía es obra, trabajo, y la palabra griega sin significa con, o si hay varias personas trabajando juntas. Monergismo es una persona, sinergismo es varias personas trabajando juntas. Hay verdades, hermanos queridos, en la doctrina de la salvación que son monergistas. Solamente una persona trabaja, y ese es Dios. Pero también hay verdades sinergistas, donde varias personas trabajan. Por ejemplo, en la doctrina de la elección. ¿Eso es una verdad monergista o sinergista? Es obvio, y vos pensás que yo no hice nada para que Dios me elija. Yo me porté bien, yo fui un gran tipo, Dios me elige por eso. No, Dios eligió antes de que el mundo fuese formado a algunas personas para ser salvas. Así que esto es una verdad monergista, solamente Dios lo hace. Ahora bien, en la santificación, eso es una verdad sinergista, porque nosotros participamos en nuestra santificación. Dios no va a leer la Biblia por vos. Vos tenés que leer la Biblia en la semana para poder crecer. Entonces hay una participación y eso se llama sinergismo. ¿Está bien? Eso es importante dejar por sentado porque muchas veces se pasa por alto este hecho y nosotros creemos y sostenemos con total convicción de que la salvación es monergista. Dios hace la obra completamente. Y por eso Él recibe toda la gloria. El primer tema entonces que esta mañana vamos a desarrollar es la depravación humana. Y tenemos la idea y la intención de también hablar de la elección divina. Por un lado, que el hombre está totalmente destruido por el pecado, muerto. Y por otro lado, que es Dios quien elige a unos de estos depravados para ser salvos. No a todos, sino a algunos. Y hay muchas preguntas. ¿Y por qué? Porque eso es injusto. ¿Qué pasa con aquellos que Dios no elige? Son preguntas que vamos a explicar y es la intención hacerlo esta mañana. Entonces, en primer lugar, vamos a ver la depravación humana. Y al estudiar esto, tenemos que sentir el peso de nuestro pecado. Nos hace una gran bendición ver los textos bíblicos. Antes de poder entrar en el Evangelio de Juan, tenemos que definir algunas cosas. Va a ayudarnos a definir términos. No dar por sentado nada, no hay apuro. Tenemos que definir algunas cositas.
¿Qué es lo que vos y yo contribuimos en nuestra salvación? Te pones a pensar, ¿qué contribuiste vos en la salvación? Un erudito del pasado dijo que lo único que vos y yo contribuimos en la salvación es nuestro pecado, nada más. Si te pones a pensar, es cierto. No hay nada que vos y yo vamos a contribuir o contribuimos en nuestra salvación más que nuestro terrible pecado. La depravación demuestra que nosotros no contribuimos en nada. La elección demuestra que Dios decidió hacerlo todo, Él solo, para su gloria, adoptarnos como hijos suyos. Si bien esto, hermanos, no es un estudio y no va a ser un estudio exhaustivo, no vamos a ver todos los versículos de las Escrituras, no va a ser tremendamente teológico, sí va a ayudarnos para entender lo suficiente, que lo que la Biblia enseña acerca de estas verdades. Cuando hablamos de que el hombre es depravado, ¿a qué nos referimos? ¿Qué significa que el hombre está depravado delante de Dios? Bueno, yo sé que vos sabés, y la mayoría sabemos, sí, todos somos pecadores. El hombre peca, algo está mal, el hombre yerra, se equivoca, todos nos equivocamos, decimos. Pero una definición más exacta, más precisa, va a ayudarnos a entender bíblicamente las cosas. Así que si quiere tomar nota de lo que vamos a decir, va a ser bueno. ¿Qué significa que somos pecadores según las Escrituras? Y es una definición exacta, sería no llegar a la perfección divina en 3 áreas. Repito, ¿qué significa que somos pecadores? No llegar a la perfección divina en 3 áreas. No ser perfectos en acción, no ser perfectos en pensamiento y no ser perfectos en naturaleza. No llegamos al estándar de Dios. Dios dijo, Jesucristo cuando estaba en la tierra dijo, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cualquier persona que no sea perfecta no puede llegar a la presencia de Dios. Vamos a mirar brevemente, ¿qué es esto de en acción? Que el hombre no es perfecto o no llega a la perfección divina. Básicamente nos basta con ver los 10 mandamientos. Hay cosas que el hombre no hace, que Dios manda que se hagan, y hay cosas que el hombre hace, que Dios prohíbe que se hagan. Por ejemplo, no mentirás, y el hombre miente. Ya el hombre es imperfecto, ya el hombre no es perfecto con ese solo mandamiento. O por ejemplo, Dios manda honra a tu padre y a tu madre, y el hombre no lo hace, ya el hombre está en desobediencia. El hombre dice, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y el hombre no ama a Dios. Ya el hombre ya no es perfecto el hombre delante de Dios. Entonces pecamos de acción y pecamos de omisión, por lo que no hacemos. Pero no solamente los 10 mandamientos. Si venimos al Nuevo Testamento, por ejemplo, encontramos más ordenanzas. Dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses, sed agradecidos en todo. Tenemos que agradecer en todo. ¿Pero en qué incluye? Todo. Y ya ahí fallamos. No agradecemos a Dios por todo. Solamente agradecemos por las cosas que nosotros consideramos buenas. Ya cuando estamos en problemas de salud, en enfermedad, ya cuando estamos en pruebas, ya nos quejamos. Ya no somos agradecidos. Pecamos. Esto solamente, hermanos, estoy poniendo la mochila pesada para que sintamos que estamos totalmente corrompidos por el pecado. No somos perfectos ante Dios. Y esa porción de Primera de Tesalonicenses da una listita cortita. Y si quieres sentirte más pecador, puedes leer y te vas a dar cuenta. Orad sin cesar. Un mandamiento sencillo, pero no cumplimos. Eso es en cuanto a acción. Somos pecadores, el hombre peca. Todos estamos en pecados y no somos perfectos. Estamos estudiando la depravación humana. El hombre no es perfecto ante Dios. Está depravado. Está corrompido en acción. Ahora, en pensamiento. Esto es actitudes también. El hombre no solamente peca cuando mata a alguien, no matarás, sino que Jesucristo lo llevó más lejos al campo de los pensamientos, allá en Mateo 5:21. Él dice,
Oíste que fue dicho no matarás, pero yo os digo que cualquiera que odie a su hermano ya es culpable de homicidio. Ya es culpable. Con el mero hecho de pensar. Y no solamente en el asesinato, lo llevó al campo de adulterio. Oíste que fue dicho no adulterarás, pero cualquiera que mira con codicia, con lujuria, ya pecó, ya adulteró en su corazón, en su mente. El pecado hace que vos y yo pensemos cosas inapropiadas. Corrompió nuestra mente y pensamos lo que no debemos pensar. Somos mal pensados por culpa del pecado. Y no solamente eso, sino que las cosas buenas que debemos pensar no pensamos. Así que pecamos cuando nuestros pensamientos no son perfectos y puros delante de Dios. ¿Te das cuenta que es grave? El pecado está radicalmente en nosotros, profundamente arraigados en nuestro ser. Pero también en acciones, en pensamientos, y finalmente también el pecado está en nosotros, en nuestra naturaleza. Y esta probablemente es la forma más difícil de entender, la categoría más ignorada por la mayoría, inclusive por muchos de los que están aquí. Nuestra naturaleza, hermanos y amigos, no es perfecta. Cuando nuestra naturaleza, nuestro ser, no es como Dios demanda que sea, somos pecadores, somos imperfectos. Probablemente vos decís, bueno, yo no pienso mucho en esto. Dice la Biblia que hemos nacido en pecado. Yo no es que soy pecador porque peco. Peco porque soy pecador, ya mi naturaleza es así. Mi tendencia desde el nacimiento es en maldad. En maldad he sido formado, dice la Escritura, y en pecado me concibió mi madre. Cuando ustedes me ven a mí, lo que realmente ven es el vestigio de la imagen de Adán, nuestro primer padre, en pecado. Queda muy poco de la imagen de Dios. Cuando ves orgullo, egoísmo, cuando ves egolatría, hermanos, lo que están viendo es pecado, el pecado rebosando, la vieja naturaleza. Es la evidencia de que somos pecadores. Salomón pregunta en el Antiguo Testamento, ¿acaso habrá algún hombre que no peque? No, no hay hombre en la tierra que no peque. Y la mayor evidencia de que todos somos pecadores es que hay muerte. La muerte entró en el mundo no como una creación de Dios, sino como un castigo por el pecado. La paga del pecado es la muerte. Y Romanos 5:12 habla de una forma tan abierta de esto. Dice Pablo que así como el pecado entró en el mundo por un hombre, así también la muerte por cuanto todos pecaron. Cuando ves muerte y cuando vos sabés vas a morir, no importa tu edad actual, no importa que te sientas en tu mejor forma física, vas a morir. Vamos a morir. ¿Por qué? Porque el pecado entró en el mundo y todos somos pecadores. Y solamente un versículo más, ya quiero entrar en Juan, dice Pablo, así que ya hemos establecido que tanto judíos como gentiles, todos estamos bajo pecado. Por cuanto no hay justo ni uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos somos pecadores, todos nos hemos vuelto inútiles para Dios. Esto se conoce como la depravación humana. El hombre está depravado. Si querés decir de otra forma, inhábil, no es hábil delante de Dios. Muerto espiritualmente. Imagínate entrar en una casa fúnebre y ves un cadáver, obviamente todo tapado, está allí, no se mueve. Puede estar ahí mirando 5 minutos, si hay algún movimiento, no hay nada. No hay energía, no hay vida, está quieto, tieso, frío, muerto. Así describe, con esa figura tan vívida y fuerte, la Biblia describe al pecador, muerto en delitos y pecados. Así que lo que queríamos como iglesia, hermanos, es que vos leyendo tu Biblia, queríamos animarle a que ustedes encuentren esta hermosa doctrina leyendo el Evangelio de Juan. Solamente leyendo el Evangelio de Juan vas a descubrir por tu propia cuenta estas y las otras verdades. Y es muy útil encontrar, porque es muy fácil, cada vez que encuentres una mención de pecado
o una mención de que el hombre es esto o es aquello, puedes ir pintando en tu Biblia y te va a asombrar. Es muy sencillo. Por cierto, si lees con cuidado el Evangelio de Juan, vas a notar una gran verdad, muy llamativa, y es que que nadie puede creer sin antes nacer de nuevo. Muchos piensan que cuando creen, nacen, pero el Evangelio de Juan te muestra que nadie puede creer si no naces de nuevo. Así que vamos a mirar entonces brevemente, porque queremos también cubrir lo que es la elección. Vamos a mirar así brevemente versículos. Así que te pido que tengas a la mano el Evangelio de Juan. En el capítulo 1 de Evangelio de Juan. Vamos a mirar 3 áreas. ¿Por qué? Porque si podemos describir a la persona es intelecto, emociones y voluntad. Vamos a ver cómo el pecado dañó el intelecto, nuestras emociones, nuestros afectos y nuestra capacidad de decidir, nuestra voluntad. Vamos a darnos cuenta que no hay libre albedrío, que el hombre no tiene la opción de elegir qué hacer, porque está esclavizado por el pecado. Y vamos a verlo en el Evangelio de Juan. Así que vamos a ver, si queréis anotar ahí 3 puntitos. Vamos a ver el intelecto, las emociones y la voluntad, cómo el pecado dañó completamente la totalidad de la persona. El intelecto, según el Evangelio de Juan, presenta al hombre como ciego espiritual, como alguien que no puede ver. Pero como es una metáfora, está hablando de nuestro intelecto, de que no puede entender. Justamente ve el versículo 5, Evangelio de Juan 1, 5. Yo te leo. Dice: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En la versión de las Américas dice, y las tinieblas no la comprendieron. Está hablando aquí, obviamente, de Cristo es la luz, la sabiduría de Dios. Nosotros, la humanidad corrompida en el pecado, ciega por el pecado, no puede entender. La condición del hombre es ciego espiritual, no puede entender. Más adelante, ahí abrí en 3.3, Juan 3.3, este capítulo conocido, la historia entre Jesús y Nicodemo. Jesús le dice a Nicodemo, el que no naciere de nuevo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Qué es esto de ver? El hombre es ciego espiritualmente. Está hablando aquí de vuelta del intelecto. El que no nace de nuevo no puede entender estas cosas espirituales. Y le dice, Nicodemo, si te hablo cosas terrenales y no puedo entender, ¿cuánto menos si te hablo de cosas espirituales? El hombre es ciego. Abrí Juan 8:12. De vuelta Jesús usando de metáforas. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, ya tienen todos, Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué es esto de seguir a alguien? Seguir implica ver. Uno puede seguir siendo ciego. Seguir implica ver, entender. Andar en tinieblas es andar en ignorancia. El hombre es ignorante, lo que está diciendo aquí. Cuando hablamos de ignorancia, tened aquí el contraste de que la vida eterna es conocer a Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan. El impío, el incrédulo está en ignorancia, no conoce a Dios. Es ciego, no puede ver. El Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Pero no solamente el hombre es ciego, se le presenta al hombre también como sordo, porque está todo lo que tiene que ver con las capacidades de adquirir conocimiento. Por ejemplo, el Evangelio de Juan presenta hay veces que como ahora toma nota porque es largo, pero en el episodio de Juan capítulo 5, Jesús dice, nunca habéis oído su voz, ni tenéis su palabra en vosotros. Ustedes no escucharon su voz, no tienen la palabra en ustedes, no han escuchado. Son sordos espirituales. Por eso es que el hombre no tiene la capacidad de recibir el testimonio de Dios. No puede recibir el testimonio del Padre. El hombre en su estado natural no puede recibir el testimonio del Hijo, ni tampoco de Juan el Bautista, aquí según el Evangelio. Hay muchos versículos.
Jesús da la razón por qué el hombre no puede recibir su mensaje. Juan 8:43. Ese sí vamos a leer. Juan 8:43. Vamos a la rapidez de todos. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Son preguntas que él hace. Y la respuesta es que porque ustedes no son mis hijos. Vuestro padre es el diablo. La gran respuesta. Ellos no podían escuchar. Vean, no es que no escuchaban su voz. Claro que escuchaban su voz. El tema es que escuchaban, pero no entendían. Como la parábola. ¿Se acuerdan que Jesús cuenta de que la semilla cae en el camino, pero es tan duro que no penetra el mensaje? Y vienen las aves y la comen de vuelta. No entendían. El hombre espiritual no percibe las cosas que son de Dios. No las puede entender. Está muerto espiritualmente. Juan 8:37. Aquí Jesús explica que la palabra viva no encuentra cabida en el corazón muerto. Juan 8:37 dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Noten eso. Esto es una clara alusión del intelecto depravado, destruido, inhabilitado, inutilizado por el pecado. La mente, solamente una mente muerta puede rechazar a Cristo. Piensen los milagros que Jesús hacía. Resucitó a Lázaro y vieron que Lázaro había resucitado de los muertos. Es más, por palabra de los fariseos, señal manifiesta ha hecho este. ¿Qué haremos? En vez de decir, vamos a adorarle, dicen, vamos a matarle. Y también a Lázaro. El pecado cegó el entendimiento, les embotó la cabeza. El hombre es ignorante respecto a las cosas espirituales. Si hoy, esta mañana, vos estás aquí y vos crees, no creas que crees por tu intelecto maravilloso, sino por la gracia de Dios. Nosotros no somos más que ellos. Si vos y yo tenemos el privilegio hoy, esta mañana, de creer y abrazar el Evangelio y ver que los hombres son necios, no te burles. Tener compasión de que realmente vos y yo tuvimos misericordia de Dios. Dios nos dio su misericordia. Abrió Él una obra monergista. Dios abrió nuestros ojos para que podamos ver. Nos dio vida. Juan 1:11 dice que los hombres... Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. No le conocieron. Él hizo el mundo, Él creó todo, pero no le reconocieron y no le recibieron. Juan 1:26. El Cordero de Dios andaba entre la gente y la gente no sabía quién era. No le conocían. Juan dice, Juan el Bautista, Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Está uno, está el Mesías y ustedes no le conocen. Esta falta de conocimiento Jesús halló en todo el Evangelio de Juan, en Nicodemo, que era maestro de Israel, en la multitud de los judíos, en la mujer samaritana, total desconocido, en los fariseos, ahí en el 8:19 puede leer, no hace falta ahora. Incluso Jesús halló esto en los discípulos, en los que profesaban creer en Él. Esta falta de conocimiento. Ahí en Juan 13, 6 al 9, vas a ver que los propios discípulos no le conocían. Porque el pecado embotó las mentes. El pecado está en nosotros. El pecado nos ha destruido. No solamente la mente, el intelecto, sino que también el pecado ha afectado nuestras emociones, los afectos. Vamos a mirar entonces, los afectos tienen que ver con lo que el hombre ama o con lo que el hombre odia, lo que le entusiasma o lo que le aburre, lo que le motiva o lo que le apaga la motivación. Esto es las emociones. Nuestras emociones son así, afectadas por el pecado. Es por eso que cuidado, que algo te guste no es un buen indicador, considerando que el pecado ha dañado nuestras emociones. Por eso la Biblia dice que engañoso es el corazón. Engañosos son las emociones. No podemos estar basándonos en lo que sentimos por culpa del pecado.
Bueno, en el capítulo 1 vimos ya que los hombres no recibieron al Mesías, no lo recibieron. Hay un rechazo por lo que deberían amar. En Juan 5:40 pueden leer, hay una aversión a Cristo. Juan 5:40. No queréis venir a mí. Vean, están como que repelidos. Jesús le repelía a ellos. Había una aversión hacia Cristo. Esa aversión se convirtió en un odio, buscando luego matarle. Más adelante van a leer ustedes que procuraban matarle. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros la cumple? ¿Por qué procuráis matarme? Pregunta Cristo en el capítulo 8. Odiaban a Cristo al punto de ya hacer planes de asesinato. De forma positiva, bueno, ellos odiaban a Cristo. El mundo odia a Cristo. Todos los que están en el infierno odian a Cristo. Decía un pastor que si alguien pudiera abrir el infierno, allí la puerta imaginaria, y decirle, te doy una segunda oportunidad, los que están en el infierno, o sea, Cristo diciéndole, ¿me amás? Ellos van a cerrar la puerta por el odio que tienen a Cristo. El pecado hace que uno odie a Cristo, no que lo ame, aunque esto no siempre sea consciente. Pero ¿qué es lo que el hombre ama en su estado de pecado? Dice el Evangelio de Juan capítulo 3:19. Amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Los hombres en su estado natural aman más las tinieblas que la luz. Entonces vemos aquí que el pecado corrompe el intelecto, corrompe las emociones y en tercer lugar, el pecado corrompe la voluntad, lo que el hombre desea. Aquí vamos a darnos cuenta de que el hombre es esclavo del pecado, no tiene libre albedrío. Según las Escrituras es esclavo de su pecado, de sus deseos y del diablo. Si bien aparentemente él dice, yo no tengo ninguna cadena, yo estoy libre, yo hago lo que quiero. De hecho, el mundo piensa, yo si me quiero divertir, me voy y me divierto. Si quiero fumar, fumo, nadie me ataja. Ellos piensan eso, pero no estás hablando de eso, porque en realidad ser libre no significa libertinaje. Ser libre es tener la capacidad de hacer lo que se debe hacer. Así que los intereses, los afectos, la tendencia del corazón de un hombre pecador es hacia el pecado. Y él va a escoger pecar mucho o pecar poco, en la medida de que le dé rienda suelta a sus deseos. Pero él no tiene la opción de no pecar. Escuchen muy bien. Un esclavo al pecado no tiene la opción de no pecar. O pecar mucho o pecar poco, pero él no tiene la opción de no pecar. Es esclavo. Bueno, en Juan 6:44 Jesús muestra que la voluntad del hombre está dañada. Dice Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que lo envió no lo trajere. Nadie puede venir, tener esa voluntad de hacer algo por su iniciativa. No puede, a menos que Dios actúe. Y él vuelve a decir eso, esa verdad, en el 65. Juan 6:65. Dice Juan, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. En ese contexto en que muchos de los que le seguían dejaron de seguirle. En ese contexto. Jesús está hablando ahí de comer su carne, beber su sangre en forma metafórica. Y no entendieron. Y Jesús le dice, ustedes no entienden y no pueden tampoco decidir por su cuenta porque nadie puede a menos que Dios le traiga. Nadie tiene voluntad, porque el pecado dañó la voluntad del hombre. En los próximos versículos, Juan dice de forma expresa, no podían creer. Cegó los ojos de ellos, dice, hablando de la profecía, y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane.
en Juan 12:39, citando a Isaías 6:10. Juan 12:39 cita a Isaías 6:10, de que ellos no entendían, no veían y no se convertían por eso. Eran ignorantes. Y por eso, porque no veían, no entendían, no podían venir. Ahí está la voluntad. No podían tomar la decisión de acudir a Dios. ¿Recuerdan que dijimos hace rato, ustedes conocen el versículo de Romanos 3:10? No hay quien busque a Dios. ¿Qué es eso de buscar? Es la iniciativa volitiva del hombre, la voluntad del hombre de buscar a Dios. No puede, no hay quien busque a Dios porque el pecado inutilizó totalmente al hombre. Ya leímos este versículo, pero toma nota. Juan 5:40 dice, no queréis venir a mí para que tengan vida. No quieren venir a mí. No solamente no pueden, no quieren. La voluntad del hombre no solamente está dañada por su capacidad, sino también por sus deseos. No puede venir a Cristo y no quieren venir a Cristo. Esa es la condición terrible del pecador. Escuchen, por eso dice Pablo cuando nos exhorta a los creyentes, os rogamos en nombre de Cristo, dice Pablo, os rogamos. Si vos y yo pudiéramos rogarle a la gente, reconciliate con Dios. Porque de ellos no van a ser nunca. Por eso somos enviados a predicar el Evangelio. Porque la fe es por el oír por la palabra. Pero ¿cómo creerán si no hay quien les predique? No va a ser nunca por iniciativa propia. El hombre en su vida interior necesita, para poder creer y ser restaurado, necesita nacer de nuevo. Sus ojos espirituales necesitan ser abiertos para poder recibir la luz y entender la verdad de Dios. Entonces, ¿qué somos según las Escrituras? Según el Evangelio de Juan, lo que hemos visto, ¿qué somos? Somos pecadores, dañados profundamente por el pecado. Nuestro intelecto, nuestros afectos, nuestra voluntad. ¿Cómo te pensás que tu criterio puede ser confiable? Lo único confiable aquí es la palabra de Dios. Lo único confiable. Nuestro criterio tenemos que poner en dudas porque el pecado se mete y distorsiona la verdad de Dios. Somos pecadores sin esperanza. Eso dice en Efesios capítulo 2, versículo 12. Sin esperanza, sin Dios en este mundo. Así estamos sin esperanza, muertos en pecado, alejados de la ciudadanía de Israel, de los pactos, de la promesa, sin Dios en el mundo. Qué terrible nuestra situación. Así estábamos. Y este telón tan negro, tan lúgubre, sirve tanto para poder poner la base de lo que es la gracia de Dios. No teníamos ni siquiera la remota posibilidad de escapar de la condena. Estamos rumbo a nuestra condenación. Decía alguien, éramos como, hace una empinada lisa. Y vos y yo éramos como piedritas, como bolitas, que bajaban a una gran velocidad rumbo al infierno. No podíamos detenernos, no podíamos salirnos de ese rumbo. Y Dios, con su gran amor, elige salvar a algunas de esas piedritas que van rumbo al infierno. Eso es lo que se conoce como la elección. Dios elige a algunos de entre todos para salvar. Cada ser humano es presentado en la Biblia como un cadáver sin la capacidad de buscar a Dios, de creer a Dios, de hacer nada por Dios, de agradar a Dios. Así que entonces, ya que el hombre no puede hacer nada, el hombre está totalmente muerto en pecado, es Dios que Él hace todo. Vean, es Dios quien inicia la salvación, quien da la vida, quien te da la fe, quien te da el arrepentimiento para que creas. Es una obra monergista, es Dios quien se lleva toda la gloria. Claro, entre un muerto y un vivo, el que tiene que moverse es el vivo. Y el único que tiene vida es Dios. Nosotros estamos muertos en pecados. Así que el que tiene vida, Dios, se mueve para darnos vida a los que estábamos muertos. Y aún así, vos y yo de algún modo batallamos con nuestro orgullo, que está totalmente dañado por el pecado, de que no puede ser, tiene que haber algo. No puede ser que todo lo haga Dios. Me parece injusto. Y nuestra idea de justicia, escucha bien, no es confiable.
Nuestra idea de lo que es justo o injusto se deriva de nuestra depravación. No te olvides. Para muchos es injusto que Dios elija a algunos para ser salvos. Pero ¿de dónde quitaste esa idea? Si hablamos de justicia, todos nos merecemos la ira de Dios, todos nos merecemos el infierno. Si hablamos de justicia. Lo que aquí está de relieve, la gran verdad, es la misericordia de Dios. Y este es el segundo tema que vamos a ver en el tiempo que nos resta. Yo te pido, hermano, te pido, amigo, que nos visites, que te concentres, haz un esfuerzo. Este es un tema muy difícil, pero vamos a hacerlo breve, vamos a condensar, vamos a ver 3 verdades de la elección divina. 3 verdades breves, pero potentes de la elección divina. Y si el tiempo nos da, vamos a tratar de verlo en el Evangelio de Juan. Bueno, la depravación humana es esencial para entender la elección. Si no entendemos la depravación, lo que somos, no vamos a entender por qué Dios elige. Es más, dijimos al inicio, un correcto diagnóstico se precisa para una correcta receta. El problema es que hacemos un mal diagnóstico de nosotros mismos, que no somos tan malos. No está tan mal. La voluntad del hombre aún puede elegir. Y esa fue una idea, una herejía de la época de Agustín, con quien batalló Pelagio, de que el hombre no está totalmente dañado por el pecado. Pero la Biblia, ya vimos, la Biblia dice que nosotros somos muertos al pecado, muertos en delitos y pecados, inhabilitados, sin capacidad de cambiarnos. No podíamos. ¿Qué pasa con qué va a pasar con aquellos que Dios no eligió? ¿Cómo se van a salvar? Es la pregunta que muchos plantean. Y hermanos, hace poco tuve un diálogo, hice un post en Facebook sobre una verdad del nuevo nacimiento, de que primero ocurre el nuevo nacimiento y luego ocurre la fe. Bueno, de Steve Larson. Luego de que publiqué eso, comenzaron algunas personas a comentar. Y algunos que son hermanos en la fe, así creemos nosotros que son hermanos, que piensan distinto, que no tenían nada que ver con el post, dice, o sea que vos crees en la doble elección. Esto significa que Dios elige lo que se van al cielo y que Dios elige lo que se van al infierno. Ese es el gran punto, la gran problemática de los que no aceptan la elección. Y Dios permita que esta mañana podamos explicar esto de forma sencilla. Vamos a ver 3 verdades entonces acerca de la elección. Hermano, queremos misericordia, no justicia. Estamos buscando la misericordia de Dios. No nos merecemos esto. No nos merecemos la atención de Dios, no merecemos la ira de Dios. Somos pecadores. La ira de Dios está sobre nosotros. Y Dios no nos da lo que nos merecemos, nos da lo que no nos merecemos. Hay que entender esto. Primera verdad es, la elección de Dios es un misterio que jamás explican las Escrituras. Repito, la elección es un misterio que la Biblia nunca explica. Esa es la primera verdad. Dios de entrada no tiene la obligación de salvarnos. Dios lo hace porque quiere, porque así lo quiso, punto, nada más. Él no está obligado. De hecho, Él no salvó a los ángeles que pecaron. Vos lees Hebreo, dice, y si no perdonó a los ángeles que pecaron, Dios no perdonó, no le dio una segunda chance. Dios no está obligado a perdonar. Dios lo hace de motu propio, de pura gracia. Y el punto es que no nos explica ¿por qué lo hace? Deja el punto para que nos maravillemos y lo adoremos. Yo tengo muchas preguntas personales. Vos probablemente tengas muchas preguntas que querés que te respondan ya o si no, no crees. Algo así. Tenemos ese orgullito, ¿verdad? Pero Pablo también tenía preguntas. El apóstol Pablo, en el Romanos capítulo 9, él pone esas preguntas, inspirado por Dios allí en el texto bíblico. Y dice, ¿y qué va a pasar porque Pablo dice, dijo Dios, yo tendré misericordia del que tendré misericordia. Me voy a compadecer de quien yo quiera. Entonces preguntarás, ¿por qué pues inculpa?
¿Por qué si Dios no le elige le va a culpar? ¿Cómo Dios le va, en el día de juicio, le va a condenar al infierno si es el que nunca le dio la posibilidad de creer? Pregunta Pablo y responde, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Eso no responde. En ninguna parte de la Biblia se responde. Es un misterio. Nos toca creer y someternos a la soberanía de Dios. Y nos dice Pablo, mira tu orgullo. ¿Cómo le dirá acaso el barro al alfarero? ¿Por qué me hiciste así? ¿O no tiene potestad el alfarero de hacer lo que quiere con el barro? Somos creación, criaturas. No tenemos nada que decirle al omnipotente Dios. Nada. El hecho de que no entendamos muchas cosas de este gran misterio no minimiza la gran verdad que tenemos que creerla. Hay muchos misterios en la Biblia que no podemos entender cabalmente, pero igual creemos. La Trinidad, por ejemplo. El hecho de que vos no entiendas la Trinidad hace que no la creas. Nosotros creemos la doctrina de la Trinidad, aunque es un misterio enorme. ¿Quién puede entender eso? La naturaleza de Cristo, que es 100% Dios, 100% hombre, la unión hipostática o la persona misma de Dios. No puedo entender, pero el hecho de que no entienda no minimiza mi responsabilidad de creerla. Obviamente sabemos que Dios es santo. Y el hecho de que Dios sea santo significa que Dios no es como nosotros. Y por eso aceptamos. Tenemos que saber, hermanos, que hay muchas verdades que son misteriosas, que no vamos a entender aquí, de este lado del cielo, pero tenemos que adorar a Dios, maravillarnos y someternos a las Escrituras. Primera verdad. Segunda verdad en cuanto a la lección es que aunque no vamos a entender todas las verdades, tenemos que entender aquellas que están reveladas aquí, en este libro. La segunda verdad de la lección es que sí tenemos que entender las verdades que están reveladas. Sí tenemos que entender. No vamos a entender todo, pero por lo menos tenemos que entender aquellas que están en la Biblia. Y la tercera verdad que vamos a ver de la elección es aquella queja principal que tienen nuestros hermanos, el otro sector, que nos acusa a nosotros, que nos tilda de calvinistas o nos ponen rótulos, lastimosamente. Es que nosotros enseñamos la doble predestinación. O sea, que porque nosotros aceptamos la elección, eso para ellos significaría que nosotros también enseñamos la doble elección. Y repito, hermanos, que nosotros no creemos en esta iglesia en la doble elección. Y voy a explicar eso ahora mismo. ¿Qué es la doble predestinación? Nosotros no creemos eso aquí, aclaro. Esa creencia de que Dios elige a algunos para el cielo. Aquí, imagínense una fila. Bueno, voy al cielo, voy al infierno, voy al cielo, voy al infierno. No creemos eso. La doble predestinación enseña que Dios escoge a sus hijos de la misma manera que escoge al reprobado, al que va al infierno. Eso enseña la doble predestinación. La forma en que Dios elige a aquellos que van a ser salvos es la misma que elige al condenado. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña, escuchen, y aquí está la gran respuesta, es sencillo de entenderlo cuando lo vemos así. La Biblia enseña de que Dios elige a los que van a ser salvos no conforme a sus obras. Pero Dios elige a aquellos que son reprobados, Dios va a juzgar a aquellos que son reprobados conforme a sus obras. Cuando hay términos, no voy a decirlos, pero hay términos teológicos para explicar esto de una forma bien profunda. Pero va a complicarnos el tema aquí. Pero puedo decirlo aquí de forma sencilla. Cuando Dios elige salvar a algunos, elige salvarlos no tomándoles en cuenta sus pecados. Y esto se llama gracia. Dios le extiende gracia a algunos. Fuimos escogidos desde la eternidad sin tomar en cuenta tu vida. Fíjate, Dios te mira. Pensá detenidamente en esto. Baja la marcha. Antes de que Dios cree el mundo, Dios te conoció. Dios supo quién ibas a ser. Dios sabe todo de vos,
de tus secretos, de tus pecados. Dios, sabiéndolo todo, eligió salvarte no tomando en cuenta todo lo que hiciste. ¡Qué maravillosa gracia! Ahora, ¿qué pasa con los otros, con los que no fueron elegidos? Bueno, Dios en el día de juicio va a abrir los libros, dice Juan, en Juan capítulo 20, Apocalipsis 20, va a abrir los libros y van a ser juzgados por las cosas escritas en los libros, según sus obras. ¿Y qué se merecen aquellos que son juzgados por sus obras? La condena eterna. Recuerden esa imagen, piedritas, bolitas que van cayendo a gran velocidad rumbo al infierno, al precipicio. Todos están cayendo. Es importante tener en claro quiénes somos, porque el planteo está incorrecto. Aquel que pregunta, mira, ¿por qué Dios elige a unos y a otros no elige? Está presuponiendo una neutralidad, de que el hombre realmente es neutral, y de que Dios es el injusto, de que a alguno le da el bien y a otro le da el mal. Esa no es la escena. Como decía alguien, ¿qué va a pasar de aquellos inocentes de África que nunca escucharon el Evangelio? Bueno, lo que pasa es que no hay inocentes en África. La Biblia dice que no hay justo ni uno. Todos son culpables. Ese es el punto. Hacer la pregunta correcta te lleva a la respuesta correcta. Cuando planteamos una pregunta incorrecta, ¿qué va a pasar con los inocentes de África? No hay inocentes. ¿Qué inocentes? Todos son culpables. ¿Y qué pasa con el culpable? Recibe el justo castigo. A menos de que Dios le otorgue su bendita gracia. Y allí entramos en la gran pregunta, es ¿por qué yo? ¿Por qué vos? Eso debe mover la estantería tuya y alabarla a Dios. Cuando cantabas, mi culpa le retuvo allí, en la cruz a Cristo. Sí, tu culpa, mi pecado. Repito entonces, en la elección, Dios escoge sin tomar en cuenta nuestras obras. En la reprobación, Dios juzga totalmente en base a las obras. ¿Está bien? Y yo me siento, qué bueno que yo no voy a ser juzgado por mi vida, por mis obras. Eso dice el Salmo, bienaventurado aquel cuyas faltas son cubiertas. Ya mi vida, menos mal, no se va a mostrar el video de mi vida. Qué bueno, me salvé. Porque si fuera por mí, jamás podría salvarme. Dios tuvo que darme vida y me va a juzgar en el juicio a través de la vida de Cristo. ¡Qué bendición! Y eso se llama gracia. Bendita gracia. Sublime gracia, como cantamos. Vamos a mirar entonces, habiendo visto la lección divina, esta lección maravillosa en el Evangelio de Juan. Vamos a mirar brevemente. Creo que tenemos un poquito de tiempo para mirar entonces. Abrir el Evangelio de Juan y vamos a mirar esta hermosa verdad. ¿Cómo es que Dios está manifiesto en las Escrituras? Que Dios elige a algunos para salvación. Primero, la primera verdad que vemos aquí es, vamos a categorizar esto. Dios ha escogido a algunos, no a todos, para que sean suyos. Esta primera verdad vemos entonces en el Evangelio de Juan capítulo 17. Jesús está orando y en su oración Jesús plantea estas verdades. La verdad que Dios le ha dado al Hijo. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Noten esto. Yo ruego por ellos, por lo que el grupo que le dio Dios. No por el mundo, dice aquí, sino por los que me diste, porque tuyos son. Versículo 10. Y todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío y he sido glorificado en ellos. Versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Vean, aquí hay dos grupos. Yo en ellos, en el grupo,
para que el mundo, el mundo es distinto a este grupo que llama ellos, los que han creído, los discípulos, a quienes el Señor, el Padre, les dio a Cristo. Segunda verdad aquí de la lección que encontramos es que el Padre ha dado, este grupo de escogidos le ha dado al Hijo. Ya vimos ahí en Juan 17, tuyos eran y me los diste. Versículo 9, a los hombres que del mundo me diste. Versículo 20 de Juan 17. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de estos. Aquí está el grupo ampliado de quien Dios ha elegido dárselo a Cristo. Ahora, la verdad que encontramos es que el Padre elige a algunos para salvación. El Padre no solamente elige, sino que elige darlos a Cristo. Y Cristo, tercera verdad, elige morir por este grupo. Dar su vida en rescate por estos que ha elegido. Para comprarles vida eterna. Juan 10, versículo 11. Juan 10, 11. Jesús dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Nota aquí lo que Cristo hace en favor de este grupo elegido. Yo pongo mi vida. Nadie me quita, Yo la pongo, dice Cristo, para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Este yo pongo mi vida habla de su muerte. Y la vuelvo a tomar, habla de su resurrección. Y nuevamente habla aquí de que este mandamiento lo recibió del Padre, porque Cristo recibe los elegidos y el mandamiento de su Padre. Capítulo 18. Solamente para ver aquí en el capítulo 18, versículos 3 y 4. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Vean, Cristo sabía, no es que le sorprendió a Cristo esta traición, los soldados de noche, me pillaron. Cristo sabiendo todo, Él sabía lo que iba a ocurrir. Porque Él estaba consciente de su misión, la misión de que iba a cumplir, iba a morir por estos elegidos. Versículo 11, 18, 11. Porque Pedro quiere ahí, le cortó la oreja a Malco, ¿se acuerdan? Y Jesús la ataja, le pone la oreja a Malco y le dice a Pedro. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Jesús estaba consciente de lo que estaba pasando. Jesús iba a beber la ira de Dios en favor de los elegidos. Y lo iba a hacer voluntariamente, de forma sumisa. La cuarta verdad que encontramos en cuanto a la lección, Dios ha dado los elegidos a Cristo, ha determinado que tengan vida eterna, pero también Dios ha determinado darles los medios por los cuales esta vida eterna es segura para ellos. Repito, Dios ha determinado también los medios para que accedan a la vida eterna. Juan 6, 39 y 40. Vemos que es un don de Dios para su pueblo, un regalo que Dios da. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada,
sino que lo resucite en el día postrero. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Vean aquí la conexión, que el medio que el Padre da es que vean al Hijo. El que recibe al Hijo, el que ve al Hijo, reciba la vida eterna. Los medios son, obviamente aquí está estableciendo la fe, el creer en Él. En Juan 14:2, ustedes conocen este versículo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Aquí Cristo está hablando de que va a ser vean, este es el don de Dios, la salvación es don de Dios. Cristo va a ir a preparar un lugar para ellos. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que es un don y una posesión presente que le da a los elegidos, la vida eterna, que tengan aquí ya, ahora, que tengan vida eterna. Tenga vida eterna el que cree en el Hijo, el que ve al Hijo. Ya tu morada está siendo preparada en los cielos si crees en el Hijo. Pero también incluye la verdad de la resurrección en el día postrero. Juan 5:24, conocidísimo, Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Noten esto, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, 25 dice, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Cómo es que los muertos van a oír? ¿Está hablando aquí de qué? En primer lugar, de muerte espiritual. El estado de muerte espiritual, van a tener vida. Cuando Dios les dé vida, cuando nacen de nuevo, van a poder escuchar la voz. Y obviamente se refiere también al evento de la resurrección final, cuando Cristo dice, Lázaro, ven fuera. Y el que estaba atado de pies y manos salió. Dios tiene poder porque es el creador de la vida. Así que la lección, las verdades en torno a la lección, aquí según Juan, incluyen la promesa de la posesión adquirida, incluyen la promesa de la esperanza, de la resurrección final, de la vida. Incluye estar con Cristo para siempre. Jesús dijo, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria para siempre. El deseo de Cristo es que para siempre nos maravillemos de Él en la eternidad. Esto lo dijo cuando estaba orando en Getsemaní, antes de ser arrestado. Y los medios que Dios provee para que tengamos vida eterna, Dios da a aquellos la capacidad de acudir a Cristo. Juan 6:37. Estos son los medios para recibir la vida eterna. Cuando leas esto, recordá cómo es que viniste a Cristo. Esto es gloria de Dios. Dice aquí Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Versículo 44, de ahí del mismo capítulo. Ninguno puede venir a mí, vean esto, ninguno, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Esta palabra, el Padre que me envió no le trajere, es no le arrastrare. Imagina cadáveres. Aquí el Padre, por así la imagen, arrastrando cadáveres a los pies de Cristo. Esta es la idea. Dios arrastra estos cadáveres, los da vida y lo pone a Cristo. 64, mismo capítulo. Jesús sabía quiénes eran, no creían. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre.
Nadie puede creer en Dios a menos que el Padre haga un milagro en ese corazón. Y el medio que Dios utiliza para que eso suceda es la predicación poderosa de su palabra. Es la palabra de Dios la que produce vida, la que produce arrepentimiento, fe en los corazones. El Padre da la habilidad de que podamos ver al Hijo y creer en Él. Jesús dijo, y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que vea al Hijo y crea, tenga vida eterna. ¿Cómo va a ver al Hijo? ¿Y cómo va a creer a menos que el Padre le atraiga? Vean, el Padre atrae a algunos a Cristo. Para eso despierta a vida, para que crean, se maravillen de Cristo, adoren al Hijo. Hay una dependencia total de Cristo. El Padre da la habilidad de oír su voz y seguirle. Juan 8:47. Juan 8:47. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. El que es de Dios puede recibir la palabra, porque Dios le da, aquí está implícito, la capacidad de recibir la palabra. Dios da su palabra y la capacidad de entender su palabra. Capítulo 10, este es el versículo más conocido probablemente. Hay una vuelta de página. Capítulo 10, vos conocés de memoria este versículo, pero ve lo pertinente que es a este tema. Dice 10:26, Jesús hablando ahí de sus ovejas. Pero vosotros no creéis, porque no soy de mis ovejas. Como os he dicho, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Vean, las ovejas oyen. ¿Recuerden que dijimos al principio que la depravación total, el hombre era sordo espiritual? Bueno, las ovejas, en cambio, no son sordos. Las ovejas oyen y la consecuencia, siguen a Cristo. Vean, mis ovejas oyen mi voz y yo les conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, aquí está, el Padre que me las dio, es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, y yo y el Padre uno somos. Mi Padre me dio estas ovejas. Él eligió, me dio, les despertó a vida, le dio la capacidad de que crean en mí y me sigan. En conclusión, Jesús vino al mundo y él dice, yo no he venido al mundo a condenar al mundo. ¿Por qué si ya el mundo está condenado? Sino a salvar lo que se había perdido. Jesús, el mundo ya está rumbo a la condena. Las bolitas están cayendo rumbo al infierno. Cristo vino a salvar. Ese es el punto. Yo vine a salvar. El que no cree ya fue condenado. Pero el que cree no será condenado. Ese es el mensaje poderoso del Evangelio que nosotros predicamos. El Evangelio de Juan es durísimo también. En el capítulo 5, no hace falta que abran, pero 5, 28 y 29 habla de una forma tremendamente brutal. Lo que le espera al incrédulo que no cree. Van a despertar en la resurrección para condena perpetua. Es terrible lo que le espera. Los obradores de maldad van a ser juzgados por sus obras y van a estar eternamente pagando por sus obras en el infierno porque han ofendido eternamente a Dios. Hay un verso más y quiero terminar. Dos versos más. Termino, dos versos. Uno está en Hechos. Abrí Hechos 13:48. Yo sé que estás luchando en tu corazón seguramente con el hecho de que Dios elige. Pero es una verdad bíblica, hermano. Dios elige porque de otra forma nadie sería salvo. Porque nadie se merece la salvación. Es por gracia. Hechos 13:48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron
todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes creían? ¿Quiénes creyeron? Aquellos que estaban de antemano ordenados ya para vida eterna. Creyeron los elegidos. El último versículo, Romanos 9, 20 al 21. Romanos 9, 20 al 21. Para que notes, mencioné hace rato, pero ahora vamos a leerlo. No se trata de justicia, sino de misericordia. Pablo dice, Romanos 9, del 18 vamos a leer, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Hasta allí, vamos a la lectura. Para ir pensando, hermanos, en esta verdad hermosa de que somos totalmente depravados, pecadores, y el manifiesto de eso es que nuestro orgullo está a flor de piel. Aspiramos a pensar menos de lo que somos. No nos vemos tan pecadores, no nos vemos tan malos. Estamos tan acostumbrados, esta es la palabra, acostumbrados a la imperfección que no nos damos cuenta que es terrible ser imperfectos. Solamente siendo perfectos uno entra al cielo. Y humanamente es imposible. Se requiere un milagro. Y es por eso que Dios, de entre todos los que estaban aquí podridos en pecados, muertos en pecados, Dios elige a algunos dándole misericordia, no justicia, no conforme a sus obras, sino conforme a su gracia. A la obra de Cristo los juzga para darles vida eterna. Si esta mañana vos estás entre ese grupo, es motivo de llorar, de darle gloria y gracias a Cristo. Y si vos estás inseguro acerca de dónde estás parado, te diste cuenta y tenés ahora la mochila, la carga de tu pecado en tu hombro, y que tu vida ofende a Dios, y no estás seguro si sos elegido o no, lo que puedes darte cuenta es que un elegido reacciona al Evangelio, a la palabra de Dios. No es sordo espiritual. Pedí a Dios perdón, humillate esta mañana delante de Dios y aprovecha que tenemos los símbolos. Aquí el pan que presenta el cuerpo molido por nuestros pecados en la cruz y la sangre que Él vertió en favor nuestro para pagar toda la deuda del pecado. Qué bendita salvación, qué maravilloso nuestro Dios cuando vemos y contemplamos lo que somos, lo incapaces que éramos. Esa sustitución impresionante que hubo. No merecíamos esto, pero alguien tomó nuestro lugar en la cruz. Amén, que Dios bendiga su palabra, que nos pueda ayudar a reflexionar esa tendencia orgullosa de no valorar la salvación, la gracia. Padre Santo, te agradecemos, Señor, ese inmenso sacrificio de Cristo en la cruz en favor nuestro. Nosotros, Señor, la tendencia humana es a ser egoísta. Pensamos mucho en nosotros mismos, nuestras comodidades, nuestros planes. Nos olvidamos constantemente de tu voluntad, de lo que Cristo hizo en favor nuestro. Y es por eso que necesitamos ser recordados constantemente con estas verdades, de que somos salvos no por nuestras obras, sino a pesar de ellas, somos salvos por tu gracia. Qué bendita gracia, Señor, que un día tú elegiste salvarnos. No entendemos eso, pero queremos adorarte. Y si hay personas aquí que esta mañana no te conocen, Señor, tú eres un Dios de misericordia que te regocijas en salvar. Quebranta, convence de pecado, Señor, para que vengan al arrepentimiento y fe en la obra de Cristo en la cruz. También te entregamos estos símbolos, que podamos participar con un corazón puro, entendido de adoración. En Cristo Jesús. Amén.